Buenas noches, amigos televidentes, qué placer estar nuevamente con ustedes. Soy Janet Carolina Brito y les doy siempre la más cordial bienvenida a su programa, tu espacio de Derecho y Negocios. Quédese con nosotros, esta noche vamos a hablar sobre los biocombustibles y la preparación legal de ellos. No nos cambien. Un 100% del petróleo. Y sabemos que en la economía, pues cada cambio que hay del petróleo obviamente nos afecta. Los biocombustibles pueden ser una fuente, ¿verdad?, de nuevos ingresos, de nuevas actividades económicas y de nuevas oportunidades para El Salvador. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿verdad?, y de la preparación legal también para el desarrollo sostenible de biocombustibles en las Américas y especialmente en El Salvador. Y para eso permítanme presentarles a nuestros panel de invitados de esta noche, muy especiales, a quienes les doy la más cordial bienvenida no solo al programa de Espacio de Derecho y Negocios, sino a nuestro país, El Salvador. Nos acompaña el ingeniero Rubén Contreras, quien es especialista en energía y cambio climático, Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA y nos visita desde Washington. Buenas noches, ingeniero, bienvenido a su país y a su programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para poder conversar del tema y aclarar cualquier duda que haya al respecto. Gracias, y necesitamos despejar muchísimas dudas, es indudable eso, ¿verdad? Y también nos acompaña la doctora Marie-Claire Cordonnier-Seguer, representante de IDLO, International Development Law Organization. Buenas noches, doctora, bienvenida a su programa y a su país. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta en El Salvador y me ha gustado mucho hasta ahora todas las oportunidades de saber y de conocer que ustedes me han ofrecido. He sido muy bien recibida. ¿Ya había visitado nuestro país antes? Sí, desde 1993 hacia adelante. Bueno, sí. Entonces ya es su casa. Bueno, por lo menos me siento en casa. Bueno, perfecto. Y también nos acompaña el licenciado Rodrigo Mella, quien es del SISDL, que está basado en McGill University de Canadá, y vamos a conversar de cada una de las organizaciones. Buenas noches, licenciado Mella, bienvenido a nuestro país. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, ha sido una gentileza de la universidad y este canal, así que estamos muy agradecidos de estar acá en El Salvador. Esta es mi primera vez, a diferencia de Marie-Claire, pero hemos tenido un muy buen tiempo acá, tanto con la gente como con el país en general. Muchas gracias. El Salvador se quiere rápido. Sí. ¿Verdad? Se llega a querer rápido. Bueno, cuéntenos un poquito para ir ubicando a nuestros amigos televidentes, un poquito de su organización, a quienes representan y por qué están acá en el país. Empezamos con usted, licenciado Mella. Sí, el CSDL es una organización internacional que está basada en la Universidad de McGill en Montreal. Ya lleva una trayectoria de más de 10 años en desarrollo sostenible y derecho internacional. Y cuenta con profesionales que están basados tanto en Canadá como en muchas otras partes, en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. La idea del centro es básicamente poder apoyar a los países en las materias que son nuestro objetivo, el derecho sostenible, y este proyecto en particular refleja qué es lo que es el centro, dar un apoyo a los países en derecho, en la preparación legal y en un tema como la bioenergía y el cambio climático que es muy atingente por estos años. ¿Pero el CISDL lo ve desde un enfoque puramente legal? No, bueno, la mayoría sí son abogados, pero lo que hay que decir es que el desarrollo sostenible, y esto también lo puede hablar Marie-Claire, y acá también tenemos un ingeniero que es Rubén, estos son temas multidisciplinarios, claro, y para eso requieren de un enfoque no solamente de abogados, sino también de ingenieros, ingenieros en cambio climático, en electricidad, en energía, etcétera. Entonces, los aspectos tienen que ser vistos desde una perspectiva más amplia. Doctora, ¿qué es el IDLO? IDLO es una organización formada por estados. El Salvador es uno de nuestros miembros de América Latina, y por eso también pude venir para participar en el seminario. Los estados deciden lo que hace IDLO, pero nos enfocamos en construir una cultura de justicia. Y por eso significa también
trabajar en reforma legal e institucional cuando un país pide ayuda técnica o formación para poder ayudar a construir esta cultura de justicia. A diferencia de CISDL, ustedes se dedican a cualquier tipo de rubro, no solo al desarrollo sostenible. Por supuesto, tenemos varios ejes principales, pero el principal entre todo es formación de ministerios de justicia, de jueces, de abogados en los países, ayudando hasta construir sus constituciones, por ejemplo. Y trabajamos en África, en Asia, en América Latina, pero también en otros países del Medio Oeste, por ejemplo, donde nos necesitan. Y el trabajo es más que nada enfocado hacia el derecho y la justicia, pero también la reforma legal en áreas sociales y, por supuesto, económicos y ambientales. Entonces, el trabajo es asesorar a nuestros países miembros y a otros países que pueden beneficiar, especialmente cuando se enfrentan con nuevos desafíos mundiales, globales, y todavía no tienen leyes para poder responder, no solo a los desafíos, pero también a las oportunidades. Entonces, por ejemplo, los recursos naturales o hasta la posibilidad de energía renovable es una oportunidad, y con un marco legal y un marco institucional tal vez un país puede aprovechar mucho mejor de esta oportunidad. En temas que los países probablemente tengan poca experiencia o casi ninguna experiencia, ¿no? Ustedes les dan el apoyo. Eso, es exactamente. Y siempre trabajamos como una organización intergubernamental basada en Roma. Trabajamos siempre con abogados nacionales, pero también con el expertise internacional que se puede ofrecer. El centro hace una investigación muy reconocida en mi área, en el desarrollo sostenible. Y ellos hacen una cooperación especialmente. ¿Ustedes trabajan de manera conjunta? Claro, con la OEA, con el centro, con otras organizaciones partners, porque como organización internacional tenemos que implicar a muchos otros, y es una de nuestras fortalezas, poder trabajar en equipo y reunir y crear un espacio neutro, sin política, sin tendencia política, para poder realmente dar un asesoramiento más legal. técnico, ¿no? Ajá, exactamente. Ingeniero Contreras, ¿cuál es el rol que juega, verdad, la OEA, y cuál es el papel que usted está jugando acá en nuestro país? Bueno, primero aclarar que la Organización de Estados Americanos es el organismo internacional más antiguo de la región, es el más antiguo de las Américas. Su función fundamental es básicamente política, proteger la democracia, el desarrollo económico y social de los países de la región, de todas las Américas. Son 35 miembros, y en base a eso existe un departamento que es básicamente técnico, que apoya a que haya desarrollo sostenible en la región, que es el Departamento de Desarrollo Sostenible, y dentro de eso está la sección de Energía y Cambio Climático, que es bajo la cual se está desarrollando toda esta actividad acá en El Salvador. Ahora, el por qué se inicia esto, básicamente en el año 2007 Estados Unidos y Brasil firman un acuerdo bilateral en el cual iban primero a intercambiar conocimiento entre Estados Unidos y Brasil respecto a cuáles son los beneficios que les da el uso de biocombustible. Entonces, en función de eso, muchos países solicitaron que se les apoyara con el tema, que querían ver si tenían potencial para desarrollar los biocombustibles, y aunque no fueran parte de ese acuerdo. Aunque no fueran parte de eso. Y se les llama apoyo a los terceros países, porque no son parte de este acuerdo bilateral. Sí, son terceros. Exactamente. Y bueno, dentro de eso está El Salvador. ¿Nosotros como país pedimos el apoyo o ustedes no lo ofrecieron? No, el país pidió el apoyo. Obviamente, como organismo internacional y que trabajamos para los países de la región, nosotros no imponemos ninguna agenda a los países, sino que son los países los que nos solicitan el apoyo, y en función de ese apoyo nosotros buscamos los mecanismos con los cuales los podemos apoyar y desarrollar, básicamente lograr los objetivos que se plantean dentro de ese apoyo. En esta ocasión, en esta visita que nos hacen a nuestro país, ¿cómo se relaciona ISLO, CISDL y OEA? Bueno, dentro de este acuerdo entre Estados Unidos y Brasil,
se seleccionó en particular a la OEA por la presencia que tiene en la región para implementar actividades dentro de los terceros países. Y bueno, dentro de toda esa gama de actividades que tenemos, actividades de proyectos piloto, apoyo técnico, educamos al gobierno, a los funcionarios, en fin, tenemos una serie de actividades, una planificación que se está desarrollando desde el año 2008 ya, a la fecha, ininterrumpidamente. 5 años ya. 5 años ya. Porque antes de continuar el por qué estamos trabajando con ISLO y con el CISDL, es básicamente porque nosotros lo que pretendemos es no desarrollar algún tipo de tecnología que pueda implicar que pueda generar un impacto negativo en la región. Para dar un ejemplo, por ejemplo, uno de los países que pidió apoyo era St. Kitts and Nevis, que es del Caribe. Y el primer punto, y que lo hicimos en todos los países, incluido El Salvador, fue hacer una evaluación de, primero, un diagnóstico. Un diagnóstico, pero bien profundo, una evaluación bien profunda a nivel de potencial, de recursos, de impactos medioambientales, impactos sociales, y realmente qué consecuencias podía traer el desarrollo de la industria. Bueno, el resultado, por ejemplo, para ese país en particular fue negativo. Es decir, ese proyecto no es viable para su país, tiene más Para efectos ellos, negativos claro, que exactamente, positivos. porque tenían un problema de tierra y de uso de tierra, y obviamente no se podía utilizar ningún tipo de cultivo porque obviamente iba a generar una competencia directa con la alimentación, en el caso particular de ellos. Ahora, dentro de esos estudios se concluyó que en El Salvador había un potencial increíble, porque ya tenían una historia muy larga con la caña de azúcar. ¿Quién participa en ese estudio? ¿Solo la OEA o también ISLO, el CISDL? ¿O en qué momento se entrelazan ustedes? Ese primer estudio es muy técnico. Sí. Ahora, una de las consecuencias de todos los estudios que se han realizado pasados los 4 años, al 5.º año, una de las necesidades que nos dimos cuenta era que necesitábamos un marco legal adecuado. No había el marco legal ni el marco político. No hay regulación. Adecuado. Exactamente. Hay ausencia de ley. Exactamente. Entonces no podemos llegar y decir, ok, utilicen etanol si no hay un marco que regule, si no sería un caos, ¿no? Todo el mundo, por dar un ejemplo muy sencillo, si alguien que está produciendo papa ve que el negocio del etanol es muy bueno, va a decir, voy a dejar de producir papa y voy a producir caña de azúcar. Sí, voy a plantar caña de azúcar. Ahora, el tema es que eso va a afectar directamente al país y en particular, por ejemplo, si hablamos del maíz, va a generar impacto directamente con la alimentación. Entonces nosotros lo que promovemos es básicamente que se utilice un subproducto como la melaza, por ejemplo, y que a partir de ella se desarrolle este tema de los biocombustibles. Pero volviendo al tema, la idea era, necesitamos apoyo legal, una asesoría legal. Que se regule previo. Exactamente. Y no ahí cuando tengamos consecuencias, ¿verdad? Empezar en ese momento a regularlo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y ahí fue cuando contactamos a Maricler, a Rodrigo y a las instituciones que representan, con la idea de ver cómo nos podían apoyar en este tema de desarrollar el marco legal, el marco político que se necesita para Entonces, ¿y esta función de la preparación legal está comenzando o ya tenemos algún avance? ¿Cómo está la situación de esta preparación legal justamente? Ahorita estamos tocando base, iniciándola. Sí, de verdad tenemos ya 1 año de estar trabajando juntos. ISLO ha apoyado esta cooperación, pero de verdad es CISDL que ha hecho los estudios necesarios, incluso sacando mejores prácticas y buenas prácticas legales de diferentes países para poder dar opciones para la consideración de El Salvador, porque ninguna de nuestras organizaciones, y por eso trabajamos bien con la OEA, somos prescriptivos, no vamos a llegar y decir ustedes deben hacer un marco legal de esta forma u otro, sino levantamos preguntas, damos ejemplos y facilitamos diálogos y también formación para que las organizaciones y los actores y también hasta el propio gobierno puede elegir lo que ellos necesitan y pueden enfrentarse con los temas difíciles en un espacio de diálogo bastante neutro, bastante informativo. Entonces voy a pedir que Rodrigo tal vez nos explica algunos de los estudios que ustedes han hecho. Sí, en cuanto al trabajo del CISDL en este proyecto ha sido, primero hicimos una evaluación de los 4 países en los cuales abarca este proyecto, que además de El Salvador está también integrado son los 4 países? Por Guatemala, Honduras y República Dominicana. A través de esto nuestros investigadores pudieron trabajar en
en papers que ven la evaluación técnica del estado legal y de la normativa de biocombustibles en cada uno de los países, y que en particular en El Salvador nos vimos que no existe una legislación sobre biocombustibles. Entonces, ver cuáles son las amenazas, cuáles son los desafíos y las oportunidades también. Que por ahí es un poco más fácil a que existiera, y que se regule mal. Claro, por supuesto. Tenemos casos como el de Guatemala, en el cual existe una ley de biocombustibles del año 85, pero que las deficiencias han impedido el desarrollo de los biocombustibles. Entonces, eso ha sido como bastante valorable del trabajo del CSIR, en poder también tomar estas buenas prácticas legales de los demás países y poder aplicarlas hasta este proceso de regulación de los biocombustibles. En ese proceso toman en cuenta las opiniones justamente tropicalizadas de las personas de esos países. Sí, por supuesto. Estas son, como bien decíamos, evaluaciones. Y mucho más que evaluaciones son también recomendaciones, y esto desde el punto de vista personal es muy distinto escribir desde el escritorio en Canadá a estar acá y ver que finalmente muchas cosas cambian y la tropicalización de la iniciativa tiene que ser algo más que eso, sino que simplemente tiene que ser más directa, ¿no? Claro, y tiene que venir las iniciativas desde los mismos países. Nosotros lo que podemos hacer es dar recomendaciones, señalarles cuáles son las buenas prácticas legales, pero si hemos llegado a una conclusión ha sido que la mejor legislación es aquella que tiene un carácter local y que son los mismos habitantes y los mismos ciudadanos los que ven las necesidades también. Bueno, vamos a un primer corte comercial. Cuando regresemos vamos a ver qué es lo que se está siguiendo ya con El Salvador, el convenio firmado y los proyectos que vienen justamente y qué son, y vamos a entrar en materia qué son los biocombustibles y cuál es el biocombustible proyecto que se utilizará en nuestro país. No nos cambie. En esta oportunidad estamos apoyando y además vemos con muy buenos ojos este tipo de acciones relacionadas con biocombustibles. Es parte de la matriz energética de El Salvador, sí, puesto que nuestra matriz en el tema de combustibles depende no un 45% como en la matriz eléctrica, sino que un 100% de los productos derivados del petróleo. Por lo tanto, cualquier modificación, por pequeña que sea, es importante para ir avanzando en quitarnos esa dependencia de los productos derivados del petróleo. También, en esta oportunidad, vamos a firmar un acuerdo de cooperación con la OEA, que está enmarcado precisamente dentro del memorándum de entendimiento de biocombustibles que firmaron Estados Unidos y Brasil hace aproximadamente 5 años. Entonces definieron como países pilotos a El Salvador y a República Dominicana. Esta cooperación está sirviendo, memorándum de entendimiento ha servido para que firmemos ahora este convenio para un proyecto piloto que vamos a desarrollar con la OEA, que precisamente lo vamos a desarrollar en una flota vehicular de un consorcio público-privado, en donde vamos a tener vehículos de diferentes ministerios, pero también de empresas privadas. Ahí veíamos cómo estaba el secretario ejecutivo, el ingeniero Reyes, del Consejo Nacional de Energía, representando al gobierno de El Salvador, en un evento en el que hubo una firma de convenio entre el gobierno de El Salvador con la Organización de Estados Americanos para implementar un nuevo proyecto, echando a andar un plan piloto
con biocombustibles en base al etanol. Bueno, gracias a la OEA, también al CISDL y también a ISLO, ¿verdad? Nuestra Universidad Francisco Gavidia fue sede de tan importante convenio y que pues vamos a estar también de cerca evaluando, ¿verdad? Y viendo cuáles son los resultados de ese proyecto piloto. A ver, ingeniero Contreras, cuéntenos qué resultó, y un poquito empezaba a hablar en el primer segmento, qué resultó del estudio técnico que hicieron a fondo, ¿verdad? Del diagnóstico que hicieron de nuestro país, en el que resultó que realmente teníamos mucho potencial, ¿verdad? Para tener el biocombustible. Y antes de entrar en eso, explíquenos qué son los biocombustibles. Okay. Bueno, en primer lugar, los biocombustibles es básicamente cualquier combustible que provenga de materia orgánica. En este caso puede ser desde la basura que se genera en la actividad agrícola, la basura que se genera en el hogar incluso, todos los vegetales que se botan, hasta ya cultivos pensando en producir combustibles, como en el caso de la famosa yatrofa, que prometía mucho hace unos 10 años atrás, lamentablemente no cumplió lo que se esperaba. Y ya yendo puntualmente al tema de acá de El Salvador, sería en base a un subproducto cuando se produce el azúcar. Dentro del proceso de producir azúcar se genera melaza. ¿La melaza es como el bagazo? ¿Se No, puede no, no. decir? El bagazo es cuando se muele la caña para extraer el jugo. ¿Sí? El resto de la caña que sale de esa trituración, ¿sí? Es el bagazo. ¿Sí? Pero la melaza es un subproducto que queda del proceso de generar azúcar del mismo jugo, okay, que es llamémoslo así, una especie de caramelo, ¿ya? Sí. Ahora, ese caramelo obviamente hay que tratarlo con ciertos procesos químicos y con el cual se obtendría, y literalmente es destilamos la melaza, se destila como a tratar de hacer un licor, podríamos hablar de vodka o whisky. Químico. Claro, pero se destila con un alto grado de pureza, estamos hablando sobre un 96% de alcohol en ese contenido. Y con eso, dependiendo de la tecnología, se puede usar un vehículo que funcione 100% con etanol o con gasolina. Ahora, en el caso puntual de El Salvador, y si nos enfocamos en cuáles fueron los resultados que obtuvimos del proyecto, de la evaluación, en primer lugar, solo para dar como una idea general, en el año 2008, por dar un ejemplo, se produjeron más de 500.000 toneladas métricas de azúcar acá. Eso generó en promedio, solo estoy hablando del 2008, generó un promedio de casi 40 millones de galones de melaza. Entonces, con una fracción muy pequeña de ¿40 eso, millones? Sí, de galones. De melaza. Entonces, con una fracción muy pequeña... ¿En cuánto se convierte en etanol, en biocombustible etanol? O sea, la verdad nosotros no pretendemos ocupar el 100% porque la idea es que es tratar de hacer mejor el negocio de la agricultura. En este caso, la idea es que una fracción muy grande se ocupe para generar azúcar. La melaza la pueden ocupar para hacer destilados como el ron. Y con una fracción muy pequeña de esa melaza, de acuerdo al estudio, estamos hablando del orden del 10% de esos 40 millones. 40 millones de galones, se pueden hacer aproximadamente 15 millones de galones de etanol. Ese es el potencial que tiene El Salvador, y con eso pueden reemplazar tranquilamente el 10% de etanol que necesitan para la mezcla acá. Pero ¿en cuánto viene a sustituir el uso de petróleo, digamos, en esos 15 millones de galones de melaza? Bueno, el etanol que se produciría, la idea, voy a dar un contexto del por qué hablamos siempre se habla de mezcla del 3%, 5%, 8%, 10%. La idea es, ustedes en este momento son 100% dependientes del petróleo. Sí. Entonces, de ese 100%, nosotros lo que decimos es que el 10% se reemplaza por etanol. Ahora, ¿por qué solamente el 10% y no más? Porque hasta el 10% técnicamente no se necesita hacer ningún cambio. Se pueden usar vehículos antiguos o vehículos nuevos y no generaría ningún impacto en el motor. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas fundamentales de por qué también nosotros estamos hablando de que es necesario usar el etanol? Ya radica en algo que es un problema de salud pública. ¿Y por qué menciono que es de salud pública? Porque en este momento aquí en Honduras se está usando el MTBE,
que es el metil-etil-betil éter, que es un oxigenante y, como su nombre lo indica, trata de hacer que la combustión sea mejor dentro del motor. ¿A dónde se está utilizando? Acá en El Salvador. Ya se usa. En la gasolina Ujú. actual que ustedes están usando se mezcla con el MTBE para generar mayor octanaje y que ¿Sí? combustione mejor. Lamentablemente el MTBE produce cáncer, es un químico cancerígeno. cancerígeno, contamina el agua, contamina todo el ciclo básicamente si cae en el suelo, genera problemas respiratorios cuando se combustiona en el motor y salen los gases, ¿Sí? irrita las vías respiratorias, y a largo plazo, en la medida que se vaya acumulando en el cuerpo, la gente más sensible al tema podría hasta desarrollar cáncer. Ese combustible se prohibió en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando ya entre los 70 y la década de los 80, y aquí se sigue usando. ¿Pero por qué? Si importamos el petróleo, a nosotros sí nos lo mandan con ese ingrediente. No necesariamente. Acá, cuando llega el petróleo, las empresas le incluyen el aditivo. Entonces, si por norma el país dijera... ¿A todo el petróleo aquí, el petróleo, o dependiendo no, de la marca? No, toda la gasolina que se usa aquí tiene MTBE como oxigenante, es un aditivo. Ujú. Ahora, ese aditivo, nosotros obviamente lo que vamos a trabajar dentro del proyecto también es buscar la forma de que se desarrolle un marco regulatorio para que se cambie ese aditivo Y se sustituya por el sustituya etanol. por etanol. Ese Y ahí sería un sería primer paso. un porcentaje Sería de la... un porcentaje mínimo, no alcanza ni al 1%, pero es el primer paso. Claro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar etanol? En esa mínima cantidad, incluso hasta el 10%, mejora la eficiencia del motor, hace que la combustión sea mucho mejor. Las emisiones de gases son menores, pero el beneficio fundamental es que la gente no va a tener un problema de salud. O sea, el gobierno se va a ahorrar plata en gente que está yendo en este momento a servicios públicos porque tienen algún tipo de enfermedad respiratoria, pero que realmente, como nadie lo está monitoreando, nadie sabe cuánta fracción de esa gente es la que está siendo afectada por el uso de MTBE aquí en El Salvador. ¿Cuál es el proyecto y en qué consiste? Pues el secretario ejecutivo, en la firma de ese convenio, mencionó que va a haber, por ejemplo, en ese proyecto piloto, ¿verdad?, alguna flota de vehículos, ¿verdad?, que estarán siendo probados, ¿verdad?, evaluados, y algunos con diferentes porcentajes. ¿En qué consiste eso de diferentes porcentajes y cómo se va a ir evaluando justamente el rendimiento, ¿verdad?, y la aceptación que tenga el biocombustible etanol en nuestro país? Sí, bueno, la idea fundamental es romper los mitos. El tema es que si yo hablo de biocombustible en general, puede generar muchos resquemores, sobre todo en sectores medioambientalistas, porque si hablamos del biodiesel de la palma africana, por ejemplo, que eso ya es un tema sensitivo porque es un monocultivo. Obviamente en muchos países, sobre todo en Asia, ya ocurrió el ejemplo de que la gente dejó de cultivar alimentos para cultivar palma africana, y el tema era que no había regulación. Como no había regulación apropiada, la gente simplemente cambió el tipo de uso de suelo, cambió el tipo de cultivo, se degradó la calidad del suelo, el proceso de hacer biodiesel es muy tóxico, sale un aceite que básicamente lo tiran al suelo, lo depositaban en cualquier parte en Asia, y generó un impacto medioambiental terrible. Entonces ese tipo de cosas, mientras no se desarrollen bajo un marco regulatorio adecuado, van a seguir generando problemas. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que el etanol de melaza aquí en El Salvador es una buena alternativa? Es porque ustedes tienen una larga historia con el azúcar. No se necesita usar ni 1 milímetro más de terreno para poder satisfacer el 10% de etanol aquí en El Salvador. Nosotros como país entonces estamos preparados para enfrentar ese proyecto, solo cambiando el 10% de sustitución del petróleo. La idea del proyecto en particular que se firmó hoy día busca romper el mito de que el etanol daña los motores. Entonces nosotros queremos hacer pruebas objetivas con vehículos del gobierno y con vehículos del sector privado, en el cual... de diferente marca, de diferente año. Exactamente, y que sean acá manejados por gente local, vehículos usados aquí en El Salvador, o sea, en la realidad diaria de la población. ¿Y cómo se les va, en lugar de combustible, cero petróleo, y se les va a poner 100% etanol? ¿Cómo será esa prueba? Como te comentaba, solamente se puede usar hasta un máximo de 10% sin necesidad de tener vehículos especiales. Okay. Entonces, para hacer las pruebas se va a probar un periodo con un 3% de etanol,
luego con un 5% de etanol, luego con un 8% de etanol y vamos a llegar al 10% de etanol. Es decir, lleno mi tanque menos el 3% de... antes de llenar el tanque, le echamos etanol. Dentro del proyecto se va a construir una máquina especial con la cual se va a mezclar esto. La idea es que ya venga mezclado. Venga mezclado y se eche el producto completo, ya que en general se le llama E5, E8 o E10 en función del porcentaje de etanol que tenga la gasolina. ¿Qué seguridad, qué seguridad podemos tener de que no va a afectar justamente lo que ya antes decía usted, de nuestro cultivo, que tenemos las tierras preparadas, no tenemos que incrementar ni un poco más de tierra, sino que con los cultivos que ya tenemos del azúcar, esto se puede echar a andar y no afectar en temas de seguridad alimentaria a nuestro país? A ver, el proyecto piloto en sí no va a afectar en nada porque la idea es que se va a usar una cantidad mínima de etanol para probar primero que el etanol funciona en los vehículos del Salvador. Sí. Ahora, si hablamos de que se va a sacar, y ahí entramos al tema legal, que se va a sacar una normativa con la cual se le va a decir al pueblo del Salvador y a las empresas que importan petróleo, es por ley que van a tener que mezclar al 5%, al 10% con etanol y que se va a vender a nivel nacional, eso ya nosotros lo hemos hecho estudios en los últimos 4 años, y en los cuales no se necesita utilizar, como te comentaba antes, ni siquiera 1 metro, 1 milímetro más de terreno. Simplemente con la caña de azúcar que ahora producen, obtenemos una pequeña fracción y esa fracción se convierte en etanol. O sea, estamos hablando que se está amplificando el negocio, o sea, van a producir azúcar, van a producir melaza para tener en ron, por ejemplo, preparar destilado, y van a producir biocombustible, en este caso particular solamente etanol. Bueno, déjenme ir a una segunda pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco de cómo vamos a estar evaluando justamente este plan piloto y su posterior regulación. No nos cambie. Desarrollo sostenible de los biocombustibles en nuestro país, El Salvador, y su preparación legal. Únicamente para cerrar con lo del tema de la seguridad alimentaria y también de que nuestro país está preparado al menos para ese plan piloto y luego para sustituir el 10% del petróleo a través del etanol. Ingeniero Contreras, ¿para qué, según ese estudio que ustedes realizaron, qué está haciendo El Salvador con la actual melaza? ¿Para qué la utiliza? Bueno, en general la melaza acá en El Salvador se usa un pequeño porcentaje de esos 40 millones de galones, se usa para producir ron, un ron local. Un otro porcentaje se vende, por ejemplo, a Jamaica, y obviamente hay otros competidores, empresas que producen destilados que la compran. Ahora, lo que nosotros proponemos es generar un negocio pero a nivel local, en vez de venderla para producir destilados, que la ocupen para producir un combustible. ¿Sería más rentable para nuestro país? Absolutamente, porque estarían usando una fuente de energía propia, no estarían importando absolutamente nada. Y no estaríamos dependiendo del 100% del petróleo. Ahora, ¿por qué es tan necesario esto? Y bueno, lo hablamos bastante el día de hoy durante la presentación, es que el petróleo se va a acabar. Es un elemento finito que está contenido en un volumen debajo de la tierra. Si se suman todas las reservas, absolutamente todas las reservas, ya van a haber problemas de poder mantener el ritmo de consumo hacia el 2030, y ya en esa fecha, obviamente, para países pequeños como es la región centroamericana y también en muchos países de Sudamérica que no tienen petróleo, como Venezuela o como Brasil, que tiene algunas reservas importantes, va a ser muy costoso. Les va a consumir un gran porcentaje del GDP nacional. Más tarde que temprano, y es mejor que empecemos desde ya. Exactamente. A ver cómo se produce y vamos cambiando. Bueno, para esto, ¿verdad? Ya nos acompañan también, como presentamos desde un inicio, ¿verdad? El licenciado Mella y la doctora Marie-Claire Cordonnier, quien nos representan desde IDLO, la doctora Cordonnier y el licenciado Mella de CISDL, ¿verdad? Y nos decían para la preparación legal, ¿por qué es tan importante y cómo ya van a hacer ustedes para evaluar justamente este plan piloto, ¿verdad? Ir viendo cuál es la regulación que se va a aplicar a nuestro país. ¿Cuál es el plan de trabajo que tienen?
Okay. Sí, bueno, la idea de primero partir con este seminario fue un punto de inicio de este proyecto, en el cual nosotros, ya teniendo esta evaluación del aspecto legal de los biocombustibles en el país, una vez que tenemos eso, podemos apoyar al gobierno y a las instituciones, y especialmente a la academia, porque en esto la academia tiene una parte muy relevante en poder dar iniciativas, en poder dar recomendaciones también para que lleguemos a una normativa robusta, coherente y con todas las buenas calidades para hacer de que todos los desafíos de los biocombustibles, lo que hablamos de la seguridad alimentaria, los problemas ambientales que podrían haber, etcétera, puedan ser resueltos y que todas las ventajas que tienen los biocombustibles puedan ser resaltadas y podamos aprovechar cada una de las ventajas, tanto ambientales, sociales y económicas. El papel, usted ya mencionaba, ¿verdad? La academia, ¿verdad? Juega un papel importante. ¿Cómo van a entrelazar y cómo van a hacer ese trabajo en equipo? El trabajo con la academia y también con la sociedad civil y hasta las propias autoridades o gobierno es muy importante, porque cualquier solución para un país debe surgir de su propia historia, de su propia geografía y condiciones medioambientales, y también de su propia cultura jurídica, su cultura de justicia que tiene. Entonces, y de su gente que sabe las necesidades más propiamente, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de abogados acá en El Salvador y también los que participan en un debate sobre qué normatividad es necesario, qué marco regulatorio es necesario. Hay que empezar con un entendimiento de lo que hay, porque si hay una ley sobre energía, si hay una ley sobre agricultura, es posible que dentro de estas leyes vienen cláusulas, vienen provisiones, vienen fondos que no van a cooperar bien con una nueva ley de biocombustible. Hay que hacer una integración. Exactamente. Y cualquier ley sobre la energía biocombustible tiene que ser construido sobre lo que ya hay, para que no haya conflictos, sino una coherencia. Tomando en cuenta que será una ley especial y que va a privar sobre cualquier general. IRLO tiene unos 35 años y más que 24,000 alumnas que hemos capacitado tras los países del mundo. Y en nuestros 35 años, una cosa que hemos aprendido y lo hemos visto en muchas experiencias es que una ley no solo soluciona cualquier problema, sino hay que primero trabajar de base las leyes que ya existen, las instituciones que ya existen y las personas que inciden, los organizaciones de la sociedad civil, la academia, los demás que formen parte de un régimen, un marco regulatorio, no solamente una ley. Entonces, trabajando con este marco regulatorio, ahí sí se puede hacer cambios. Pero es necesario no solamente que inciden los de la academia, los de la sociedad civil, los de los diferentes stakeholders, los grupos que actúan, sino también que estas personas sean capacitados, que tienen un mandato reconocido en el marco regulatorio y que pueden incidir y pueden sentir que esta ley es de ellos, porque es este ownership. Apropiarse del proyecto. Y ese ownership y esa capacidad de intervenir es lo que puede garantizar que una ley sea de verdad cumplido. Y esto es el problema que hemos visto en muchos países. Yo hace 3 años atrás tuve que ir a Palestina para hablar con ellos sobre su marco regulatorio para el medio ambiente. Y lo que encontré en Palestina, especialmente en Ramallah, era un marco regulatorio copiado de Estados Unidos, en lo cual los mismos licencias que la gente tenía que pedir existían solamente en inglés. No se acoplaba para nada. Nadie estaba pidiendo una licencia, ni para abrir una nueva mina, ni para contaminar un arroyo, ni para hacer una prueba para los pájaros. Por supuesto. Cada ley tiene que ser para cada país. Eso. Y tiene que surgir del país y tiene que ser apropiado por los actores que van a estar trabajando en ello. Entonces, si llega a un punto en lo cual El Salvador quiere no solamente educación, formación, investigación, pero también una formación mucho más allá de cumplimiento de la ley y de transformación del sistema regulatorio, allí también estaremos ahí dispuestos a ayudar
Ahora lo que estamos haciendo, el compromiso que CICEL tiene con la OEA es más bien de estudiar, de fomentar debate, de crear un espacio para diálogo y de dar ideas, estimular una conversación, inspirar. Pero más allá vamos a necesitar formación, vamos a necesitar hasta debates formales con legisladores y autoridades de gobierno y vamos a necesitar trabajo para implementación. Y es ahí que tal vez sí ILO podría implicarse mucho más. Y finalmente, cuando ustedes hagan todo este trabajo, ¿verdad?, de investigación, de información, de debates, ¿el compromiso de ustedes llega también hasta un proyecto redactado de ley o ese ya cada país lo tiene que hacer? Nosotros formamos a las personas que redactan la ley. Jamás vamos a escribir la constitución de un país, pero tal vez vamos a ayudar a apoyar el brazo de la persona que apoya. Le van a dar todas las herramientas para poder hacerlo. Esto, tanto en la participación que en el espacio de poder escribir bien una ley y de poder transformar las instituciones y entender cuál es su capacidad actual y su mandato actual y qué reforma es necesario para que puedan cumplir con la nueva ley. En el caso de biocombustible, por ejemplo, si estamos decidiendo que es necesario poner una cifra, un cible, hasta 2030, 10% o lo que sea, entonces cumplir con esta va a necesitar cambios tanto a nivel nacional que hasta en las comunidades y va a necesitar también tal vez incentivos, fondos que están disponibles. Va a necesitar un sello o una forma de reconocer que hay un nuevo para darlo a conocer, producto. ¿no? Claro, es un negocio, pero cualquier negocio puede tener ventajas mucho más altas si el marco regulatorio funciona y puede tener desafíos y accidentes si el marco está mal hecha. Entonces, sí, ayudar a El Salvador para que llegue a este punto de tener una ley que funciona bien y que la gente confía en su ley y puede sentir protegido por su ley, es súper importante y va más allá que ahora. Me encanta lo que me mencionan, que hay un proceso en realidad que lo tienen, un plan de trabajo, pero me surge la duda, pues el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía mencionó que ya hay un anteproyecto justamente de biocombustibles que está en casa presidencial. ¿Ustedes lo conocen? Lo hemos estudiado. Sí, sí. Tiene unos aspectos muy interesantes, ¿no? Sí, por supuesto. Estuvimos conversando con la gente del Consejo Nacional de Energía y ellos nos comentaban que ya existe un anteproyecto de ley de biocombustible. Sin embargo, como podemos saber de que el proceso legislativo existe mucha diferencia entre el anteproyecto, el proyecto y lo que realmente va a pasar. Y estos procesos pueden durar años o meses. ¿Por qué? Y la sencilla razón es que este es un tema que es tan transversal para toda la sociedad, que tiene tantos beneficios y tantos desafíos, tanto en materias ambientales, sociales como económicas, que requieren de un consenso de la sociedad. Y por eso es que en países de Latinoamérica ha sido tan difícil tener una normativa coherente y sólida y concreta, porque requiere que todos nos pongamos de acuerdo todos los actores en un ámbito que interviene en la sociedad de tantas formas, desde la salud, por ejemplo, al prohibir el MTB, desde el trabajo, generando más trabajo, cuál es la calidad del trabajo que se va a dar en esta nueva industria, en el ambiente, cuánto va a ser la reducción de gases con efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de un tema que es complejo, que debe ser estudiado, y que debe contar con todo el apoyo posible, tanto nacional como internacional. Y eso yo creo que la participación nuestra va hacia ese ámbito, hacia esa perspectiva, en apoyar, como bien decía la doctora Cordonier, en este proceso, más que imponer, porque tiene que ser una política local, una política, un plan y una ley, un proceso completo. Sí, realmente esa manera que ustedes plantean las cosas, ¿verdad? Ese orden de primero generar la información, el debate, ya y luego, para luego, ¿verdad? Tener como el proyecto ya, lo que está en papel, ¿verdad? En blanco y negro, ¿verdad? El blanco, el papel, el negro en tinta, ya sea el resultado de todo ese proceso de información, debate, de todo lo que los actores principales han compartido. ¿Tienen ustedes, de parte de la OEA, alguna experiencia con algún otro país que ya lo hayan hecho, que hayan concluido ese proceso, o nosotros somos el primero junto con República Dominicana? La verdad que ahí había un detalle
detalle que se le pasó al secretario ejecutivo. Son 7 países los que están incluidos dentro de este plan piloto. No particularmente el plan piloto, porque como cada país es distinto, tiene distintas necesidades. Como por ejemplo, si hablamos de Guatemala, que tiene ya una industria de más de 30 años que produce etanol. Ellos están certificados por la Unión Europea, o sea, cumplen con todas las normativas medioambientales, no contaminan, pero todo se va a Europa. Entonces Guatemala no lo está aprovechando para ellos. No aprovecha algo que están produciendo en Guatemala y los europeos sí. Por ejemplo, en Honduras básicamente estamos partiendo desde otra perspectiva, estamos tratando de buscar cómo entrenar ingenieros para que se entienda el tema y estamos partiendo totalmente de un nivel ya mucho más bajo de educar primero. Claro. Y ahí el proyecto piloto es totalmente distinto. El proyecto piloto vamos a construir una planta muy chiquitita, muy pequeña, para que en la Universidad Agrícola Nacional, por ejemplo, de Honduras, prueben aprendan los ingenieros cómo se produce el etanol, qué etapas hay, cuáles son los subproductos y cómo prevenir los impactos medioambientales y mitigarlos. Exactamente. En El Salvador, por ejemplo, ya el tema es bastante puntual. Aquí ustedes tienen una historia bastante grande con el azúcar. Tienen ingenios que tienen la capacidad para producir etanol. Hay algunos que ya están produciendo etanol. No estamos hablando de, como por ejemplo el caso de Guatemala, que hace 200 millones de litros al año o más. Pero acá hay ingenios que ya tienen la capacidad de producir, pero como no hay un marco regulatorio, no hay un incentivo, no hay un mercado, obviamente no tienen la necesidad. Y lo que producen, lo más seguro es que lo exporten a lo mejor a Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los mercados que obviamente demanda bastante etanol. Entonces... no somos los únicos. Exactamente, no son los únicos, pero son un país bastante privilegiado en el tema de que, por ejemplo, si hablamos de la normativa que está en Casa Presidencial, ese marco regulatorio fue producto de 4 años de trabajo. Entonces, ¿ustedes participaron en ese proyecto? Nosotros fuimos los que apoyamos 100% el diseño de ese marco regulatorio, trabajando 4 años. ¿Puede decir que la OEA es productor de ese proyecto? No, el gobierno es el productor de eso. Nosotros somos los que apoyamos ese... Pero entonces ese anteproyecto ya está y es respaldado, digamos. Nosotros lo que hicimos fue apoyar, entrenar, educar y dar todas las herramientas necesarias para que el gobierno la hiciera. Esa norma es del gobierno, es del Salvador, pero nosotros somos los que a través de este proyecto pudimos entregar educación, pudimos desarrollar reuniones con todo tipo de nivel. Entonces van a partir de ese anteproyecto para hacer la labor que va a hacer IDLO y CISDL, o empiezan ellos para ver si ese proyecto se adapta. No, el marco regulatorio ya es una etapa consumada, ya está en la Casa Presidencial. Lo que nosotros buscamos a través de esto es entrenar abogados para que aquí a nivel local sepan realmente qué es lo que se necesita. Obviamente, y como muy bien lo dijo Rodrigo Mella, no es lo mismo el anteproyecto a lo que va a salir. Va a haber un gran debate, van a haber grandes discusiones internas, todos los sectores siempre se quieren beneficiar y obviamente no pueden ganar todo. Entonces eso genera consenso, eso tiene que generar que haya gente capacitada, que hayan abogados capacitados, que hayan ingenieros trabajando en el tema, que hayan químicos trabajando en el tema, que hayan doctores trabajando en el tema, doctores de medicina, porque obviamente el tema cubre todo. Para cuando ya se apruebe. Exactamente. Pero partimos de algo. Exactamente. Y obviamente la sociedad civil cumple un rol fundamental, porque al final ellos van a ser los que van a ir a la gasolinera, sacar y echarle al auto. Bueno, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Agradezco a nuestros invitados, ¿verdad? Y bienvenidos siempre a nuestro país por los conocimientos que nos han transmitido esta noche. Y a ustedes, amigos televidentes y también ciudadanos, ¿verdad? Pues este tema es una visión hacia el futuro de lo que necesita nuestro país como una nueva actividad, una nueva oportunidad de fuente de ingresos, de una nueva fuente económica, y a interesarnos todos también a conocer, prepararnos, ¿verdad? Para cuando podamos echar a andar cada vez más este proyecto que va a largo plazo y con una visión de futuro, como mencioné antes. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Pasen buenas noches.